Mi nombre es Eleanor Hayes. Tengo 69 años, soy viuda y vivo en silencio en Seattle, Washington. Durante la mayor parte de mi vida, fui esposa, madre y contadora en una pequeña tienda de suministros. Pensé que la parte más difícil de mi historia había terminado cuando enterré a mi esposo, Robert, pero estaba equivocada. La verdadera prueba llegó la semana después de la boda de mi hijo. Esa mañana, cuando abrí la puerta de mi casa, vi a mi nueva nuera de pie allí con un extraño que llevaba un maletín pesado. Ella sonrió con cortesía, pero no con calidez. El hombre caminó directo a la mesa de mi cocina y depositó un folder grueso. En la parte superior de la primera página estaban las palabras en negrita: Poder legal. No lo toqué. Dejé que el vapor se elevase de mi taza de té y guardé silencio. Mi silencio los inquietó. Pero no sabían que el silencio siempre había sido mi arma más poderosa. Dentro de mi mente, una verdad ardía con intensidad. Robert me había dejado $52 millones escondidos en un fideicomiso que nadie más sabía que existía. Antes de su último suspiro, Robert apretó mi mano y susurró: «No se lo digas a nadie, todavía. Algún día entenderás por qué». De pie en mi cocina, mirando ese folder, finalmente comprendí. El día en que mi nuera llegó con un abogado, esperando que entregara mi vida con un trazo de pluma, fue el día en que mi historia realmente comenzó. Si alguna vez te has sentido subestimado, ignorado o silenciosamente desestimado, entonces ya entiendes por qué esta historia importa. Esto no solo trata de dinero. Se trata de dignidad, paciencia y la armadura que el silencio puede ofrecer. El último regalo de mi esposo no fue solo riqueza, fue protección. Y esta es la historia de cómo aprendí a llevarla puesta. La boda de mi único hijo, Michael, debió haber sido uno de los días más felices de mi vida. Planché mi mejor vestido azul marino, pulí mis zapatos y me dije que el amor me llevaría a través de la incomodidad de ser la viuda que ahora caminaba sola. La iglesia olía a lirios y a cera para pisos, ese brillo que convierte cada paso en un susurro. Los invitados pasaban apresurados con regalos y cámaras, sus risas elevándose como si yo no formara parte de eso. Un ujier revisó su lista y me guió a la mesa 14 en el salón de recepciones. Cuando llegué, me di cuenta de que me habían colocado detrás de una columna envuelta en flores. El florero en el centro era lo suficientemente alto para bloquear mi vista de la pista de baile. Desde donde estaba, solo veía fragmentos del borde del pastel, una esquina de la mesa principal, el dobladillo de un vestido que pasaba junto a mí. Me dije que un asiento era solo madera y tela, no un juicio. Sin embargo, en lo profundo, sabía lo que eso significaba. Al otro lado de la sala, Margaret, la madre de Samantha, brillaba como una reina. La colocaron cerca de las cámaras, su risa llenando el espacio como si ella lo poseyera. Los fotógrafos la rodeaban. Ella levantó su copa y todos la siguieron con la mirada. Yo levanté la mía en silencio, cuidando de no llamar la atención. Cuando empezó el primer baile, la columna bloqueó completamente la vista. Podía oír los aplausos, el crescendo, pero no podía ver la sonrisa de mi hijo. Me inclinaba a la izquierda, luego a la derecha, buscando un instante hasta que me rendí y me quedé recta. Sonreír entre las flores parecía más seguro que mostrar cuánto dolía. Más tarde, cuando llegó mi turno de hacer un brindis, lo hice breve. Hablé del primer cajón de herramientas de Michael y del día en que aprendió a mantener la burbuja entre las líneas. La sala respondió con aplausos corteses, nada más. Me senté rápidamente, aliviada de que hubiera terminado. En ese momento, comprendí que la invisibilidad no siempre significa ausencia. A veces significa estar presente, pero ignorado. Muchos de ustedes que observan pueden entender esa sensación de estar justo fuera de vista en una celebración que ayudaron a hacer posible. Esa noche, elegí el silencio como mi escudo. Dejé que las cámaras se enfocaran en otro lado. Sonreí.
pero por dentro llevaba el peso de los años, de décadas de sacrificios, de decir que no para que otros pudieran decir que sí. Y mientras observaba la sala desde detrás de esa pared de flores, me prometí una cosa. Si alguna vez mi fuerza fuera probada, no permitiría que nadie me redujera a una decoración otra vez. Después de la boda, cuando el ruido de la celebración se desvaneció y mi casa volvió a su ritmo tranquilo, pensé en Robert. Mi esposo nunca fue un hombre de apariencias. Medía 2 veces, cortaba una vez y guardaba los clavos extras en latas de café alineadas en el sótano. Creía en arreglar antes de comprar, en ahorrar antes de gastar. Los vecinos lo llamaban frugalidad, yo lo llamaba su forma silenciosa de fe. Aún recuerdo la última noche en que presionó una llave de latón en mi palma. Su voz era fina, su cuerpo cansado, pero sus ojos estaban firmes. Guarda esto, Eleanor. Úsalo cuando lo necesites, no cuando te lo pidan o te avergüencen. Prométeme que recordarás eso. Lo prometí. En ese momento no entendía lo que quería decir. Días después del funeral encontré el valor para probar la llave. Detrás de la tabla de clavos en el sótano había un panel que nunca había notado. Detrás del panel, una caja fuerte. La llave giró con un clic suave y el aire que salió olía a cedro y a papel viejo. Dentro había carpetas, cada una etiquetada con la letra cuidadosa de Robert: seguros, impuestos, pensiones. En la parte superior descansaba una carpeta azul y dentro, una carta. Mi querida Eleanor, empezaba: si estás leyendo esto, ya no estoy a tu lado. He preparado lo que pude, y lo demás es tu juicio. Esto es armadura, no presunción. Las páginas que siguieron revelaron números que nunca imaginé. 52 millones de dólares. Décadas de ahorros, inversiones y disciplina silenciosa se habían convertido en una fortuna. Él había puesto todo en un fideicomiso irrevocable solo a mi nombre. Como un muro de acero lo protegía. Nadie podía tocarlo sin prueba de mi incapacidad. Me senté en el viejo banco de trabajo y dejé que la verdad se asentara. Robert había vivido de manera sencilla, arreglando cercas y cortando cupones mientras construía silenciosamente una fortaleza. Pasé mi mano por su firma y sentí amor y tristeza a la vez. Él había guardado este secreto no para engañarme, sino para protegerme. Su última lección no estaba escrita en sermones, sino en documentos legales. La protección puede ser humilde, la fuerza puede ser silenciosa. Esa noche devolví el folder a su lugar. Susurré gracias a las sombras y le prometí a Robert que usaría la armadura cuando llegara el día. No sabía cuán pronto llegaría ese día. 3 mañanas después de la boda, sonó el timbre mientras la tetera descansaba en la estufa. Cuando abrí la puerta, allí estaba Samantha con un abrigo color crema, con una sonrisa pulida fija en su rostro. A su lado, un hombre con un traje gris llevaba un maletín de cuero. Me entregó una tarjeta antes de que pudiera siquiera preguntar su nombre. Andrew Clark, abogado. Pensamos que sería útil repasar algunos documentos de protección para ti, dijo Samantha, como si me estuviera haciendo un favor. Su tono era ligero, pero sus ojos medían cada detalle de mi rostro. Los dejé entrar porque los modales no caducan. Puse 3 tazas en la mesa y serví té negro. Samantha me agradeció, pero nunca probó la suya. Andrew abrió su maletín y colocó un expediente en el centro. En la parte superior, en letras destacadas, decía Poder Notarial y Apoderado de Atención Médica. La señora Hayes, comenzó Andrew con confianza práctica. Este es un conjunto estándar de documentos. Permiten que tu hijo y su esposa te asistan en decisiones financieras y médicas en caso de que sea necesario. Es realmente la mejor práctica para personas mayores que viven solas. Su voz asumió mi acuerdo. Revolví una vez mi té, luego dejé que la cuchara descansara. Continuó hablando de medidas de seguridad, eficiencias y cómo evitar confusiones. Samantha añadió que Michael se preocupaba por mí. Repetía la palabra preocupado 3 veces, como si la repetición pudiera hacerla verdadera.
Su mano arreglada descansaba ligeramente sobre el expediente. Pregunté si tenían prisa. Samantha miró a Andrew y respondió que tenían tiempo, así que asentí y dejé que el silencio llenara la habitación. El reloj hacía tic-tac. El calefactor exhalaba. Comenzaron a moverse en sus sillas. La gente a menudo se revela cuando no soporta el silencio. Andrew se inclinó otra vez. Con su autorización dijo: Michael puede ayudar a agilizar pagos e inversiones. Esto es una carga que no deberías tener que soportar. Incluso podemos conseguir un notario hoy. ¿Hoy? Dijo como si la urgencia misma fuera una razón. Levanté la primera página y leí el párrafo inicial. Las palabras eran suaves pero absolutas. Firmar significaba salir de mi propia vida y entregar las llaves. Dejé la página y crucé las manos. Gracias por traer esto, dije. Aprecio la preocupación. Antes de firmar, haré que mi abogado revise cada línea. La pluma de Andrew se detuvo sobre su cuaderno. ¿Tu abogado?, repitió. Sí, dije con calma. Su nombre es David Lawson. Es minucioso. Lo llamaré esta tarde. La sonrisa de Samantha se hizo más delgada. Forzó las palabras, claro, como si supieran a agrio. Andrew cerró su carpeta un poco y dijo que admiraba mi diligencia. Los acompañé a la puerta con pasos firmes. Samantha tocó mi brazo y susurró: «Solo quiero que estés segura». La seguridad, respondí, empieza con una puerta que se cierra con llave desde adentro. Luego cerré la puerta, dejando su maletín a la luz del porche en lugar de en mi cocina. La tarde siguiente hubo otro golpe en mi puerta. Cuando la abrí, allí estaba Michael solo, con su chaqueta demasiado delgada para el frío, sus llaves del coche girando nerviosamente en su mano. Lo invité a entrar. La casa olía a aceite de limón y té. Se sentó en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde Samantha y Andrew habían estado días antes. «Mamá, Samantha piensa que deberíamos hacer los papeles», comenzó, «solo para estar seguros por si acaso pasa algo». Sus palabras tropezaban, cuidadosas pero poco convincentes. Empujó la taza que le serví, pero nunca bebió. Pregunté a qué papeles se refería. Bajó la vista. «Los que trajo Andrew. Poder notarial, apoderado de atención médica. Haría todo más fácil». «¿Para quién?», pregunté. «Para todos nosotros», dijo rápidamente, aunque sus ojos delataban duda. Le recordé que había equilibrado cuentas para una tienda de suministros con más registros que esta casa alguna vez tendría. Le dije que había manejado facturas y ahorros durante décadas. Asintió, incluso sonrió débilmente. «Claro. Eres genial con los números, mamá. Esto no es cuestión de números, es cuestión de seguridad». «La seguridad es una buena palabra», dije. «Tiene muchos dueños. Dime la verdad, Michael. ¿Crees que necesito estos papeles ahora? ¿O tienes miedo de decepcionar a tu esposa?» Su mano se congeló en el llavero. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Sacudió la cabeza como si quisiera borrar un pensamiento que no le permitían mantener. Su silencio habló por él. Me incliné hacia adelante. «¿Tienes miedo de que Samantha se enojue?» Hizo una mueca, con los ojos aún bajos. «Ella está estresada», murmuró. «La boda, la mudanza, su trabajo. Se preocupa porque estés solo». «La gente a menudo renombra el control como cuidado», dije. Se estremeció ante mis palabras. Añadió azúcar a su té, pero nunca revolvió, dejando los granos flotando como arena en agua poco profunda. Esperé a que llegara a su propia conclusión. Cuando finalmente habló, su voz fue pequeña. «Solo quiero paz». «La paz no tiene precio», le dije. «Pero es cara si la pagas con la libertad de otra persona». Michael no respondió. Miró su taza, el azúcar sin disolver. Dejé que el silencio nos envolviera a ambos. A veces, lo más amable que una madre puede darle a su hijo es un límite que no se moverá sin importar quién empuje. La tarde siguiente, mi vecina Clara Mitchell pasó con un frasco de mermelada de moras. Clara también era viuda, una mujer de pocas palabras, pero de profunda percepción.
Había visto a Samantha y Andrew salir de mi porche esa semana. Al principio no preguntó nada, solo dejó el frasco en la encimera y me miró con ojos firmes. Finalmente le conté lo que había pasado. La carpeta en mi mesa, la charla sobre seguridad, la presión para firmar. Clara escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tocó mi mano y dijo una frase que rompió la pesadez que llevaba. Eleanor, no eres invisible. Esas palabras me cayeron como luz entrando en una habitación oscura. Entonces comprendí que el silencio podía proteger, pero también aislar, y no podía luchar sola en esta batalla. Aquella noche, llamé a David Lawson, un viejo amigo de la familia y abogado en quien Robert confiaba. Él vino a la mañana siguiente con su maletín y un termo de café. Leyó los documentos de fideicomiso de Robert, asintiendo lentamente. Irrevocable, dijo. Se requieren 2 médicos antes de que pueda cambiarse cualquier poder. Esto es una fortaleza, pero aún así revisaremos cada ventana. Juntos elaboramos un plan. David cambió el título de la casa en el fideicomiso, llamó a mi banco mientras yo le autorizaba a hablar, añadimos contraseñas de voz y requerimos las firmas de 2 empleados para cualquier cambio. Él creó una frase de paso para mí que nunca sería escrita ni compartida por correo electrónico. Revisamos mis directivas médicas. Clara sería la primera llamada si no pudiera hablar. Michael seguiría en segundo lugar, pero solo después de Clara. Añadimos una autorización de HIPAA para que los médicos pudieran hablar con ella sin demora. David se recostó al final del día y me dio la frase que más necesitaba. Una firma es un campo de batalla. Eleanor, nunca firmes con la mano temblorosa. Incorporé sus palabras en mi corazón como una armadura. Por primera vez desde el funeral de Robert, sentí que el suelo bajo mis pies volvía a ser sólido. No sería engañada, no sería apurada. Mis límites estaban claros y tenían dientes. Una semana después, mientras hacía diligencias, me detuve frente a la farmacia para recoger estampillas. En el estacionamiento, vi a Samantha y a su madre, Margaret, de pie junto a una camioneta blanca con las ventanas bajadas. Sus voces se oían claramente a través del aire primaveral. No podemos mantener saldos flotantes, dijo Margaret con dureza. La planificadora quiere otro pago. La florista dice que la tarjeta rebotó. El esposo de Jenna pregunta por el dinero que prestamos para el lugar de la boda. Es temporal, susurró Samantha. Andrew dijo que si Eleanor firma, Michael puede consolidar todo. Podemos pagar las tarjetas, liquidar la boda, pagar el anticipo. Solo necesito que deje de ser difícil. Difícil, esa era la palabra. Margaret chasqueó la lengua. Difícil es lo que llaman a una mujer con límites. La boutique está atrasada en 3 meses. El dueño quiere fondos certificados y tus préstamos estudiantiles están a punto de vencerse otra vez. Me escondí detrás del puesto de periódicos, oculta pero escuchando. Mi pulso se ralentizó, no por miedo, sino por confirmación. Ahora sabía por qué la urgencia. No era por mi salud o seguridad, era por su deuda. La voz de Samantha se quebró. Nunca planeé suplicar a una anciana. No soy una ladrona. Solo necesito que se abra una puerta. La respuesta de Margaret fue fría, practicada. Vas a disculparte. Vas a sonreír. Vas a usar la palabra cuidado. Eso suaviza todo. Retrocedí silenciosamente, dejando que sus palabras se convirtieran en memoria. No me vieron y no quería que lo hicieran. No había necesidad de confrontación. Había oído lo que importaba. Dentro de la farmacia, la cajera preguntó si quería corazones o banderas en mis estampillas. Bandera, respondí. Quería el tipo de símbolo que dice firme, constante, inmutable. Mientras caminaba de regreso a mi coche, repetía el consejo de Robert en mi mente. El silencio no es debilidad, es esperar la pregunta correcta de la persona adecuada. Lo que escuché en ese estacionamiento me demostró que tenía razón en esperar. En mantener mi línea. Conduje lentamente a casa. La franja de estampillas escondida en mi cartera como una promesa silenciosa.
Mi armadura ya no era solo teoría, era necesaria. Unos días después, Samantha y Michael regresaron, esta vez sin Andrew. Ella llevaba su teléfono como si fuera un escudo, y Michael caminaba un paso detrás de ella. Con los hombros caídos, ya había puesto 3 tazas sobre la mesa. El hábito muere lentamente, pero mis manos permanecieron cruzadas en mi regazo. Lo hemos hablado, empezó Samantha con suavidad. La familia no debería necesitar abogados para amarse. Esto puede ser sencillo. Un notario podría venir el viernes. Sería rápido. Un acto de amabilidad contigo. Volvió a listar los documentos. Poder duradero para finanzas, decisiones médicas, una lista corta de activos que serían más fáciles bajo una sola mano. Hablaba como si mi vida fuera un problema de matemáticas esperando ser resuelto. Levanté la palma suavemente, como un guardia de cruce detiene el tráfico. ¿Por qué tanta prisa?, pregunté. Ella se rió suavemente. La vida es una prisa. Nadie planea una caída. ¿Por qué solo yo?, insistí. Porque Michael es tu único hijo. Porque pareces cansada. ¿Cansada? La palabra fingió estar preocupada, pero llevaba un insulto en su interior. Me volví hacia Michael. ¿Has leído estos papeles?, dudó. Andrew, sí. Confío en él. Lo hace todo el tiempo. Me levanté y fui hacia la vitrina. Desde el segundo cajón, saqué la carpeta azul que David había etiquetado. La puse sobre la mesa, cuadré sus esquinas con mis dedos y coloqué una cinta notarial en la parte superior. Harold me proporcionó de formas que no puedes imaginar, dije. Pueden cuidarse mutuamente, pero no necesito que nadie cuide de mí. La sala quedó en silencio. La sonrisa de Samantha vaciló. Los hombros de Michael se hundieron como si un neumático hubiera perdido aire. Deslicé una tarjeta sobre la mesa. En letras negras limpias decía: Nunca firmo documentos presentados sin asesoría. Todas las comunicaciones pasan por mi abogado. Los borradores deben entregarse con 48 horas de antelación. Esa es mi frontera, dije suavemente. No está a discusión. Michael bajó la mirada hacia la mesa. Samantha levantó su taza, pero no bebió. Guardé silencio hasta que se hizo más pesado que cualquier discurso. Cuando finalmente se levantaron para irse, los acompañé con pasos firmes. El futuro pertenece a quienes respetan el presente, dije mientras cruzaban el porche. El viento levantó las ramas del arce como pequeñas banderas. Esta vez sentí que su peso me estabilizaba, no que me aplastaba. La tarde del domingo siguiente, Michael regresó solo. Su chaqueta era demasiado delgada para el viento otra vez, y sus llaves apretadas en el puño, como si pudieran anclarlo. Cuando abrí la puerta, no entró de inmediato. Miró más allá de mí, como si el reloj en la pared de la cocina pudiera hablar por él. Dentro, la tetera silbaba. Nos sentamos en la mesa donde tantas conversaciones se habían convertido en batallas. Su voz se quebró al empezar. Mamá, Samantha está furiosa. Dice que nos avergonzaste. Dice que no confías en la familia. Ella dice que necesito proteger nuestro futuro. Entrelacé mis manos y dejé que el silencio contara hasta 5 antes de hablar. Yo estoy protegiendo lo mío. Dije, y con el tiempo eso también protege lo tuyo. Él se frotó la frente. Ella no lo soltará a menos que firme algo. ¿Cualquier cosa? No lo haré, respondí claramente. Sus ojos se llenaron de confusión y vergüenza. ¿Por qué esto se siente como una guerra? Porque la paz construida sobre la rendición no es paz, dije. Te preocupas por perder la cara. Yo me preocupo por perderme a mí mismo. Mi perder la cara se puede reparar, perderme a mí no. Entonces levantó la mirada y realmente me miró. Sus ojos brillaban no con ira, sino con el miedo de un niño que acaba de descubrir el costo de evitar el conflicto. Ella dice: Soy débil si no hago que esto suceda. No eres débil por negarte a hacer daño, dije. La debilidad es saber que algo está mal y hacerlo de todos modos.
Él respiró profundamente, los hombros hundidos. ¿Qué debería decirle? Dile que el límite es firme, dile que tengo asesoría, dile que el amor sin consentimiento es control con otro nombre. Él se estremeció, pero asintió. Y si ella me deja, entonces enfrentarás la pérdida con honestidad, no robando la seguridad de tu madre. Por primera vez en semanas, se acercó a mi mano, aunque se detuvo a mitad de camino. Quise cerrar la distancia, pero mantuve mi quietud. Los límites no son solo para desconocidos. A veces, son el único regalo que una madre puede dar a su hijo. Cuando se levantó para irse, las llaves en su bolsillo ya no sonaban. Su columna vertebral estaba más erguida, y aunque mi corazón dolía, sabía que la lección finalmente había comenzado. La semana siguiente, me encontré con David Lawson en su oficina, una pequeña casa con lilas en flor junto a la porche. Dentro, colocó la pila final de documentos como si fuera un mapa. Uno a uno, firmé lo que me fortalecía, la escritura puesta en el fideicomiso, las directivas médicas actualizadas, el testamento reforzado con una cláusula de no competencia. Una notaria selló las páginas, cada sello rojo floreciendo como un pequeño sol. Cuando terminó, David cerró el expediente con una satisfacción tranquila. Eleanor, hiciste todo bien. La gente confunde lo ruidoso con lo fuerte. Lo que hiciste aquí, eso es verdadera fortaleza. Llevé el expediente a casa y lo guardé en la caja fuerte de Robert. La llave de bronce hizo clic con la misma firmeza de un latido. Por primera vez en meses sentí que la casa respiraba conmigo. Las paredes parecían más altas, el aire más ligero. Esa noche Michael volvió a pasar. Se veía cansado, agotado por discusiones que no había presenciado. Se sentó en la mesa, en silencio al principio. Finalmente susurró: «Mamá, ya no sé qué hacer». Alcancé las palabras que había practicado. «Te amo. No firmaré y siempre responderé cuando me llames con respeto». Me miró fijamente, luego asintió lentamente. Algo en sus ojos cambió. No victoria, no derrota, sino comprensión. Por una vez, vio que mi negativa no era rechazo, sino protección. Cuando cayó la noche, preparé 2 tazas de té, una para mí y otra en memoria de Robert. Coloqué su vieja camisa de cuadros en la silla frente a mí. La tela aún conservaba el leve aroma a jabón y cedro. Toqué el puño y susurré: «La armadura que dejaste te queda». El arce afuera se movió como si estuviera de acuerdo. Entendí entonces que mi silencio ya no era para esconderme, era para mantenerme firme sin gritar. Esto es lo que quiero que recuerdes mientras escuchas mi historia. Los límites no son muros que mantienen fuera el amor, son cercas con puertas que solo se abren por las razones correctas. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un momento para dar like, compartir y suscribirte. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que mantener tu línea incluso contra las personas que amas? Leo cada palabra y prometo que tu voz importa aquí, porque al final, la verdadera fortaleza no está en el ruido que haces, está en la mano firme que firma solo en el lugar correcto.